Creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Nos faltaba revisar esta partita. Sí, ayer ya conversamos un poco sobre las características generales de las redes WAN. Ya, ahora, como les decía al principio, dentro de las redes habían, porque realmente hoy día ya solamente se maneja la una tendencia, habían dos paradigmas o dos modelos de conmutación. El uno era la conmutación de circuitos y el otro es la conmutación de paquetes. ¿Ya? En la conmutación de circuitos, las primeras redes que aparecieron por los años 70, por los años 80, algunas de las tecnologías de las redes estaban basadas en esta forma de comunicación. ¿Ya? Entonces, en la conmutación de circuitos hay un canal dedicado, un circuito que primero se establece, ¿no? Como en el ejemplo de nuestra presentación. Primero se establece el canal de comunicación. El objetivo es comunicar a este dispositivo que está por aquí con este dispositivo que está por acá. Entonces, estos son los switches. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hacía cuando este equipo quería comunicarse con el de acá? Estos conmutadores iban estableciendo un canal previamente establecía un canal de comunicación. Y una vez que estaba establecido el canal de comunicación, el terminal 1 enviaba la información por ese canal de comunicación exclusivo para el usuario. Nadie más podía hacer uso de ese canal. Por eso es que les decía que las empresas telefónicas funcionaban así inicialmente, ¿no? Las famosas PSTN, redes telefónicas públicas conmutadas. En nuestro país, CNT se manejaba de esa manera, ¿no? Aunque en algunas ciudades todavía lo manejan de esa forma. Las centrales establecen canales dedicados para poder establecer las llamadas telefónicas, ¿ya? Y les digo que todavía, porque ustedes saben que ahora la mayoría de las comunicaciones telefónicas, ya la mayoría se lo hace por internet, ¿no? A través de las aplicaciones que se conocen y que ya todos manejan. Pero todavía hay usuarios que hacen uso de las líneas analógicas, ¿ya? Entonces, las centrales telefónicas van estableciendo previamente un camino. Cuando el camino está establecido, el terminal que inició la comunicación empieza a enviar los datos y cuando ya no hay nada más que enviar, cierra la comunicación y los conmutadores o los switches liberan ese canal de comunicación. Mientras el usuario está usando ese canal de comunicación, vuelvo y repito, nadie más puede utilizar esos recursos de ese canal de comunicación. Entonces, eso en la actualidad realmente es un problema. Imagínense para un solo usuario que los equipos o que las empresas tengan que establecer un camino. Entonces, realmente bastante perjudicial para el rendimiento del mismo sistema de comunicación. Cuando aparecieron las redes, realmente, si bien es cierto, Internet no es la primera red, pero claro, es la primera red que nosotros conocemos, pero para que sepamos un poco, la primera red de conmutación de paquetes se llamaba X25, ¿ya? Esa fue la primera red de conmutación de paquetes. De hecho, hace años atrás, todas las empresas de aviación que reservaban pasajes tenían un sistema que funcionaba sobre una red X25 hace algunos años atrás. ¿Ya? Entonces, en esa red, esa realmente fue la primera red que implementó el sistema de comunicación como el que nosotros conocemos. Entonces, ¿alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Entonces, aquí ya no se establece un canal de comunicación en esta forma de comunicación, en el packet switching, en la conmutación de paquetes, ya no se establece un canal previo de comunicación, sino los equipos, en este caso los switches, ¿no? La comunicación es exactamente igual. Este terminal X se quiere comunicar con este terminal Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera información en paquetes, ¿sí? Esos paquetes llegan a las interfaces de los dispositivos y ahora, como digo nuevamente, no se establece un canal previo de comunicación, el equipo toma la decisión. Entonces, como muestra la gráfica, ¿no? El origen, el terminal 1, generó 4 paquetes, el equipo toma la decisión de enviar 2 paquetes por un camino y 2 paquetes por el otro camino, ¿ya? Entonces ya vamos a ver que esa decisión a la final se conoce como el protocolo de enrutamiento, en lo que nosotros conocemos como Internet. ¿Ya? Entonces,
igual, ¿no? Esa información llega estos dos paquetes que se enviaron, llega a este equipo, a este otro switch, y él debe tomar la decisión de si enviarlo por el un camino o por el otro camino. En este caso lo envió por este lado. Los paquetes 3 y 4 están llegando a este switch central y él toma la decisión de enviar hasta acá, ¿no? Y una vez cuando le llega esa información, él tiene que ordenar todos los paquetes y tiene que enviarlo de esta forma. Entonces, de esa manera se optimizó el uso de los recursos y además se permitió que haya múltiples conexiones de manera simultánea. Sí, ya no se establece un canal de comunicación específicamente para un usuario, sino ya la decisión de qué camino utilizar la realiza el equipo, ¿no? Entonces, esa inteligencia o ese procesamiento de llegar a determinar por dónde se envía la información, eso vamos a ver más adelante que es lo que se conoce como enrutamiento en Internet. Y a nivel de switching, eso se conoce como las técnicas de conmutación. Entonces, así es como funciona. Y de hecho, todas las redes actuales, Internet y las redes de Ethernet y todas las tecnologías que vamos a ir revisando, funcionan de esa manera, basados en este paradigma de la conmutación de paquetes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros diseñamos una red o cuando tenemos una red o cuando gestionamos o hay ciertos parámetros que me permiten determinar el rendimiento de la misma y eso es lo más importante. A nosotros como ingenieros de la red y a los usuarios de la red, lo que le interesa es que primero la red esté disponible y segundo que los servicios que me brinden la red sean lo más ágiles posibles, lo más rápido posible. Entonces hay algunos parámetros que se deben tomar en cuenta, hay que definir, conceptualizar algunos parámetros que son muy importantes para eh, para tomar decisiones con respecto de qué se debería hacer para mejorar el rendimiento de la red, ¿ya? Esos dos parámetros es el retardo, ¿sí? Que ya habíamos estado un poco conversando, y la tasa de pérdida de paquetes, ¿no? O sea, en un sistema ideal, obviamente, cuando un cliente genera 100 paquetes, en un sistema ideal le van a llegar al destino los 100 paquetes. Pero en la vida real no funciona así, o sea, siempre hay una tasa, por pequeña que sea, hay una tasa de pérdida de información o una tasa de pérdida de paquetes, ¿no? Entonces, hay que recordar que los equipos que están enviando la información finalmente son unos equipos llamados routers, que ya vamos a profundizar en el estudio de estos equipos. Entonces, los paquetes no se procesan de manera en tiempo real, o sea, no hay un procesamiento inmediato, no es que llegue el paquete y de manera inmediata se lo pasa al medio de comunicación. Recuerden, esto es un medio de comunicación, lo que podrá ser fibra óptica, el cable de cobre o finalmente un radioenlace que esté interconectando el router A con el router B a unos cuantos kilómetros. Al final es un medio de comunicación. Pero el paquete llega a las interfaces y no es que el router inmediatamente pone ese paquete sobre el medio de comunicación o la interfaz de salida. No funciona así. ¿Por qué? Porque la tasa de transmisión dentro de los medios físicos es muchísimo más alta que la tasa de procesamiento de los equipos, ¿sí? De hecho, que yo conozca, al menos en nuestras redes, no hay ningún router que procese la información en tiempo real. El tiempo real significaría que llega un paquete, inmediatamente es enviado por la interfaz de salida. Entonces, no existe, ¿no? Menos de manera comercial, no existen equipos. Bien es cierto, si uno revisa los datasheets de los equipos, va a ver que los tiempos de procesamiento son mínimos en términos de nanosegundos, en términos de microsegundos, pero a la final sigue siendo un tiempo que le va tomando al equipo procesar la información. Entonces, ningún equipo tiene como latencia cero. Cero significaría que el paquete llega a la interfaz e inmediatamente, instantáneamente, el paquete es puesto en la otra interfaz de salida. Eso no funciona así. Entonces, vuelvo y repito, porque las tasas de transmisión, imagínense, dentro de las redes LAN y dentro de los sistemas de comunicación, hoy en día tenemos tasas de transferencia de 400 gigabits por segundo. Entonces, imagínense la velocidad y la cantidad de información que le está llegando a los equipos. Esos equipos no tienen esa capacidad para procesar de manera instantánea. Entonces, lo que se hace es que dentro de cada equipo hay una cola, hay un buffer, ¿no? ¿Sí? Hay un espacio de memoria. De hecho, esto es un espacio de memoria RAM que hay normalmente en las interfaces de entrada de los equipos. Entonces, lo que hace el router es toda la información que le está llegando, se lo pone dentro
dentro de este buffer, y el router lo que hace es ir a buscar la información, procesar la información que está en el buffer. Claro, si el buffer se llena, ya la información se pierde. Supongamos que este buffer o esta cola tiene una capacidad para almacenar, se me ocurre, 5.000 paquetes, ¿ya? Digamos que el router que nosotros tenemos ahí almacena 5.000 paquetes. El momento que está llena la cola o está llena este buffer con los 5.000 paquetes y le llega un paquete más, ese paquete automáticamente es dropeado, es eliminado. ¿Sí? Ya se perdió información. Información que debía llegar al otro lado. Entonces, este buffer es realmente muy, muy importante realmente en los equipos de conectividad. Todos los equipos de conectividad tienen buffers intermedios que me permiten este almacenamiento temporal de la información. Como digo nuevamente, este buffer o esta cola de paquetes lo que hacen es una memoria intermedia o un almacenamiento temporal mientras el router empieza a hacer el procesamiento, ¿ya? Entonces, los equipos también, el costo de los equipos depende también bastante de la capacidad de este sistema, de este medio de almacenamiento intermedio, ¿no? de este buffer que hay dentro de los equipos. Mientras más capacidad tenga el buffer, obviamente también es mucho más costoso el equipo. Mientras más rápido se pueda leer dentro de esa memoria, también es mucho más costoso el equipo, ¿ya? Entonces, como dice la presentación, normalmente la tasa de pérdida de paquetes ocurre cuando la cola se llena, ¿no? Cuando ya la cola está completamente llena y todavía no se ha procesado, entonces comienzan a llegar información y obviamente esa información se pierde. Entonces, es por eso que les decía que no existe un sistema de comunicación en el que el número de paquetes que se transmiten sea exactamente igual al número de paquetes que se envían. Siempre hay retransmisiones, ¿no? Entonces, en la vida real siempre hay retransmisiones, ¿ya? El otro parámetro es el retardo, ¿no? Entonces, ya está claramente definido que es el tiempo que se demora en que la información, desde que la información sale de este nodo A y llega, digamos, acá al destino, ¿no? Digamos que aquí hay un nodo, no está en la gráfica, pero supongamos que esto es del nodo C. ¿Ya? Entonces, el tiempo que le toma al terminal A comunicarse con el terminal C, eso se llama retardo. Obviamente que mientras más grande sea el retardo, peor va a ser el rendimiento de la red, ¿sí? Entonces, pero el retardo como tal tiene algunas fuentes que hay que ir tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, el retardo de procesamiento o el delay de procesamiento es el tiempo que le toma al router procesar la información antes de enviarla por el medio de comunicación o por la interfaz. Vuelvo y repito, como dijimos hace un ratito, eso no es un tiempo instantáneo, ¿no? Le toma un tiempo. El mismo hecho de que la información no se procesa de manera inmediata, sino primero se va a una memoria intermedia y que el router tiene que ir a buscar dentro de la memoria intermedia, obviamente eso le va a tomar un tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué características o qué parámetros se toman en cuenta o qué actividades, qué funciones están inmersas dentro del procesamiento, dentro del nodo, dentro del router? Se hace un chequeo de que los bits no vengan con errores, ¿sí? Se tiene que determinar cuál es el enlace de salida. Claro, ahora en mi gráfica hay un solo enlace, ¿no? Pero, o una sola interfaz de salida, pero normalmente no es así. Los routers tienen otras interconexiones a otros dispositivos. Entonces, digamos que por acá hay otra conexión a otros dispositivos. Entonces, este router debe saber si mandar por esta interfaz, por la interfaz, por esta interfaz o por esta interfaz. Entonces, eso también ¿ya? Para poder hacer eso, ya hemos de ver más adelante que lo que hace es utilizar algo llamado la base de información de routing, algo llamado la RIP, ¿sí? Que normalmente la conocemos como, o que se conoce como la tabla de rutas, ¿ya? Entonces, dentro de la tabla de rutas está una información, ¿ya? Pero los equipos trabajan en las diferentes capas del modelo OSI, de hecho, trabajan en la capa 2 y en la capa 3. Toda la mayor parte de las actividades las hacen o en primera instancia se lo hace dentro de funciones de capa 3. Ahí se utiliza la RIF, base de información de routing. Entonces, lo que ya dijimos, lo que más adelante lo vamos a profundizar, que es la tabla de rutas. Pero los equipos también trabajan en capa 2, o sea que una vez que se obtiene la información de la RIF, el router tiene que buscar por qué interfaz tiene que pasar o tiene que sacar la información. Y para eso utiliza la FIF.
base de información de forwarding. Entonces, vuelvo y repito, esto no es inmediato, no es instantáneo, tiene que hacer algunas operaciones. Bueno, el tiempo de retardo típicamente, vean, milisegundos, o sea, ya son tiempos bastante altos, ¿no? Si es que tenemos que analizar o tenemos que comparar los otros tiempos que son mucho más pequeños de estos tiempos, ya el usuario tiene la sensación, obviamente, ¿no? Mientras más, mientras más delay hay en el procesamiento del nodo, la sensación que el usuario tiene es que la red está lenta, ¿ya? Entonces, desde el primer retardo que hay que tomar en cuenta. Luego está el retardo del encolamiento, ¿no? que hemos mencionado, ¿no? ¿Sí? Que es el tiempo que espera el paquete o la información hasta que es puesto sobre el medio físico, ¿no? ¿Sí? Y eso va a depender, como dice la presentación, del nivel de congestión del router. Si el router no tiene congestión, ese tiempo va a ser realmente casi despreciable, ¿ya? Pero si el router tiene congestión, ¿y cuándo tiene congestión un router? Cuando el router está sobrecargado de funciones. Y entonces, depende mucho de las características del equipo, las funciones que yo le vaya a poner. Pero en teoría podría trabajar con varios protocolos de enrutamiento, podría ser un servidor de DHCP, podría estar haciendo traducción de direcciones, podría estar trabajando tal vez como haciendo túneles para comunicación con IPv6, generando mecanismos de seguridad, implementando VPNs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más funciones tenga el equipo, obviamente que el tiempo de encolamiento va a ser mucho mayor, ¿sí? Mientras más congestión, mayor tiempo va a quedarse la información dentro de las colas esperando ser puesta sobre el medio de comunicación. Entonces, ese tiempo también hay que... Normalmente o teóricamente ese tiempo es despreciable porque se asume que los routers no tienen ninguna función en específico, pero ya en la vida real, normalmente uno va a las empresas y hace una pequeña revisión de los equipos y se da cuenta que el equipo está haciendo 5, 6, 7 funciones. Y entonces cuando hay mucho requerimiento de esas funciones, obviamente el router va a ser el cuello de botella, ¿no? Lo que se conoce como el cuello de botella, el dispositivo que está añadiendo la latencia, la mayor latencia dentro de la red. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ir revisando todo este tipo de cosas de las que estamos conversando. El siguiente tiempo es el tiempo de transmisión y obviamente el siguiente retardo es el tiempo de propagación, ¿no? Entonces, el tiempo de transmisión va a depender fundamentalmente de esa pequeña fórmula ahí. Cuánto se demora en transmitir la información va a depender del tamaño de la información que se esté transmitiendo y de la tasa de transmisión del enlace de comunicación. El paquete como tal se mide en bits. La información, recuerden que la información normalmente está almacenada en bytes, entonces ya para calcular estos tiempos obviamente hay que pasarlo a bits, porque sobre el medio de comunicación aquí lo que se envían son bits realmente, ¿no? Por el medio de comunicación a nivel más bajo, la información se están enviando lógicamente como bits. Ya saben ustedes que físicamente dependerá del medio de comunicación. Si es un cable de cobre, será una señal eléctrica. Si es un cable de fibra óptica, será un pulso de luz. Y si es que es comunicación inalámbrica, por ahí vamos a tener una onda electromagnética de una frecuencia determinada y una amplitud determinada. Entonces, eso es físicamente lo que se envía por el medio de comunicación. Lógicamente, nosotros lo conocemos, o en sistemas de información, en sistemas de comunicaciones se conoce como bits, ¿ya? Entonces, depende del tamaño de la información que yo quiero enviar sobre la tasa de transferencia, ¿no? Recuerden que la tasa de transferencia o la velocidad de transmisión o el bandwidth del enlace está medido en bits por segundo. Entonces, el retardo de transmisión es igual a L sobre R, facilito, ¿no? Ahí se saca cuánto tiempo se está demorando. Esa es la fórmula que me permite hacer el cálculo de cuánto tiempo cuál es el delay, cuál es el retardo de transmisión, ¿ya? Y finalmente, de manera similar, ¿no? Las comunicaciones o las distancias a las que se comunican los dispositivos va a depender mucho de algunos parámetros. Entonces, pero no es que las distancias sean muy cortas, que digamos. Entonces, la información sobre el medio de comunicación también incorpora un retardo de propagación.
¿ya? Entonces ahí está, igual hay una pequeña fórmula bastante sencilla para hacer el cálculo del retardo de propagación. El retardo de propagación va a depender muchísimo de la longitud del enlace físico y obviamente de la velocidad de propagación, ¿no? Entonces eso está definido, es aproximadamente 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo cómo se propaga la información, tanto en cables de cobre como en la fibra óptica y como en los sistemas de comunicación inalámbrica, ¿no? Entonces, ya, bueno, estos tiempos sí son casi despreciables porque hoy en día los medios de comunicación funcionan a altas velocidades. Ya, ahora, estos retardos que estamos conversando son retardos teóricos de ese análisis de los tiempos involucrados dentro de esa pequeña red. En la vida real eso puede ser más o menos, ¿no? Depende mucho de algunos parámetros como el número de equipos por los que tiene que pasar. Recuerden aquí solamente hay la comunicación desde este router a este router. Pero en la vida real, cuando ustedes desde las casas intentan conectarse a un sitio web, el tráfico o la información que ustedes están generando, los paquetes pasan por diferentes equipos. Entonces, hay algunas aplicaciones que me permiten hacer mediciones para tener una idea real de cuál es el tiempo cuál es el retardo total que se genera hasta que la información llegue al destino, ¿no? Entonces, ahí les he puesto, esta es una aplicación, un software libre que la pueden instalar en sus computadores. Se llama Open Visual Traceroute. El Traceroute es una aplicación del protocolo ICMP que lo que hace es ir marcando las rutas o marcando las direcciones IP, versión 4, versión 6, porque hay para las dos versiones, determinando las direcciones IP de los dispositivos por los que va pasando la información hasta llegar al destino final, ¿no? Entonces, vean, aquí yo hice una prueba. 8888 es la dirección IP de uno de los servidores DNS de Google que están en los Estados Unidos y esta aplicación me marcó la ruta, ¿no? Gráficamente es un solo cable, un solo punto de comunicación, pero estos son los equipos por los que fue atravesando. Pasó realmente por 8 equipos, desde el equipo en mi casa, pasó por 8 equipos hasta llegar al servidor de destino, que en este caso es la dirección 8888, ¿ya? Ahí están las direcciones IP que van marcando, ¿sí? Hasta llegar a las diferentes. Y estas son las latencias que nos van generando en milisegundos, ¿no? En el primer nodo se generó una latencia de 4 milisegundos, luego de 5, 13, 3, 13, 21, 20, 16 y al final una latencia de 126 milisegundos. Entonces, la latencia real sería la sumatoria de todo esto, ¿no? O sea que tampoco son tiempos tan despreciables. Eso va a depender también bastante de la hora o el momento en el que se realiza la medición. Hay muchas más aplicaciones, pero esta es una aplicación que se pueden ustedes descargar para tener una idea Y de hecho, si yo ya tengo información, como yo tengo esta información de aquí, yo puedo saber exactamente si es que hay algún problema dentro de mi proveedor o si los paquetes se están quedando en los equipos del proveedor. Claro, aquí, como marca aquí el delay más alto o la latencia más alta se generó en el mismo servidor de Google, ¿no? Y eso va a depender mucho del nivel de congestión que tenga en cambio ese servidor. Entonces, aquí, como nos podemos dar cuenta en la pequeña gráfica que está mostrada ahí, dentro de los equipos de mi proveedor, que se dan cuenta todos tienen este direccionamiento 10, ¿no? Que son los equipos de Telconet. Entonces, todos estos tuvieron unos valores aceptables de latencia. Y el que más latencia incorporó a la comunicación es realmente el servidor DNS 888, 126 milisegundos. ¿Ya? Entonces ahí, obviamente, esos tiempos ya no son responsabilidad del proveedor, sino más bien es responsabilidad ya del servidor final. Entonces, me puede servir para finalizar esta partecita como una herramienta para poder determinar si hay algún problema dentro de la comunicación con el proveedor de servicios, ¿ya? Entonces, bueno, como comentábamos, los paquetes ingresan a los buffers que hay en cada una de las interfaces de los equipos. Cuando estos buffers se llenan,
lo que va a pasar es que los paquetes empiezan a dropear, ¿no? Se pierden. O sea, claro, si el router elimina el paquete, o sea, hace un drop, obviamente lo que significa que es que ese paquete se perdió. Y el paquete tiene que ser retransmitido, ¿sí? Entonces, ahí hay varias técnicas, ¿no? ¿Quién retransmite? Normalmente, digamos que yo tengo acá la estación final de trabajo y por aquí él generó 10 paquetes, ¿ya? Y acá solamente le llegó 7 paquetes. Entonces, realmente el que solicita la retransmisión es el computador final o el nodo final de la información. Entonces, él tiene que avisarle al otro equipo, a este equipo, que solamente le llegó 7 paquetes, no le llegaron los 10, y que retransmita exactamente los que le faltaron. De eso se encarga un protocolo que hemos de analizar a profundidad, que es el protocolo TCP, o sea, a nivel de la capa de transporte. En la capa de transporte se hace eso. O sea, los routers que trabajan en la capa de red no es función del router pedir retransmisión de la información, aunque el que está eliminando la información, el que está dropeando la información es el router. Se llenan los buffers, le llega un paquete más y el router dropea el paquete. Dropea, pero no es que le avise al origen la información que me enviaste le acabo de eliminar. De eso se encargan otras capas dentro del modelo OSI y otros protocolos. Eh, para adelantarnos un poquito, de eso se encarga el protocolo TCP. El protocolo TCP es el que se encarga de verificar que debían llegar 10 paquetes y solamente les llegaron 7 y tiene que hacer retransmisión de los otros paquetes para que se pueda establecer la comunicación. Imagínense qué pasaría si es que no hay forma de retransmitir. El momento de presentar la información al usuario, lo que vamos a tener básicamente es, digamos que es una imagen y tenía que llegar 10 partes de esa imagen y solamente llegaron 7. No voy a poder tener una idea clara de lo que es la imagen. Puede ser que con esos 7 paquetes se pueda determinar qué imagen se quería transmitir, pero también puede ser que las 3 partes de la imagen que no llegaron son la parte más importante y entonces al dispositivo final se le hace muy complicado llegar a determinar qué es lo que estaban transmitiendo. Entonces ese es un problema que hay cuando se pierden los paquetes, ¿no? Entonces siempre se hace retransmisión. Así funciona el Internet, así funcionan todas las redes actuales, ¿sí? Porque todas las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN están funcionando con un conjunto de protocolos que se llaman TCP/IP. Ese conjunto de protocolos son los conjuntos de protocolos que existen en el Internet. Entonces, el tema este de la retransmisión funciona a nivel de todas las redes. Si se pierde un paquete, el que se encarga de hacer la retransmisión es la capa de transporte. Pero eso no es tan cierto, porque si eso pasa siempre que se esté utilizando el protocolo TCP, pero en la capa de transporte hay otros protocolos, como el protocolo UDP. Si el cliente está utilizando UDP, UDP tampoco tiene capacidad de pedir retransmisión. Entonces, ahí quien hace la retransmisión tendrá que esperar que la aplicación, o sea, a nivel de la última capa del modelo OSI, que ya vamos a analizar en detalle cada una de las capas, la última capa del modelo OSI sea la que se encargue de darse cuenta que le faltan partes de la información. Entonces, cuando es UDP, el que se encarga de la retransmisión es la capa de aplicación, la última capa. Cuando es TCP, la que se encarga de la retransmisión, si es que hace falta, es la capa de transporte. Entonces, así funciona, así fue diseñado en los años 80, 81, 82, cuando apareció TCP/IP. Entonces, el Internet, por naturaleza, puede generarse mucha latencia, ¿sí? Imagínense que se transmitieron desde el origen 200 paquetes y solamente les llegó 50 paquetes. Entonces, se tiene que pedir de transmisión de los 150 paquetes. Eso le incrementa la latencia. Y a la final, la sensación que el usuario tiene es que la red se está poniendo lenta o la red, hay horas en las que se pone lenta. Entonces, realmente, muchas veces, analizando la información, uno se da cuenta que la red está con lentitud porque es la forma como funcionan los protocolos. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer que ya hemos de ir analizando más adelante, ¿ya?
Otro parámetro que también es importante al momento de determinar el rendimiento de la red. Hay dos tasas de transferencia. Una tasa de transferencia es la tasa de transferencia nominal, es la que me marca el sistema de comunicación o el que me marca el equipo. Cuando yo compro un equipo, me dice, este equipo trabaja a 100 megabits, o este equipo trabaja a 300 megabits, o este equipo trabaja a 1000 megabits, ¿ya? Entonces, esa información que está técnicamente dentro, en los documentos, valga la redundancia, en los documentos técnicos de los equipos, son tasas de transferencia nominales. Eso es lo que se supone que el equipo, cualquiera que sea este, ¿no? Se supone que el equipo debe transmitir. Pero no siempre es así, porque y además lo que nos interesa a nosotros no es la tasa nominal, sino la tasa real de transmisión. Entonces, la tasa real de transmisión depende de algunos parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que hacen que la tasa real de transmisión sea diferente a la tasa nominal? Bueno, primero va a depender del número de usuarios, ¿no? No es lo mismo medir una red donde hay 10 usuarios que medir una red donde hay 200 usuarios, ¿ya? Entonces, eso es un factor muy importante. La tasa nominal no toma en cuenta eso. Lo que dice es, este equipo podría llegar a trabajar hasta 300 megabits, o este equipo podría llegar a trabajar hasta 1000 megabits, pero no me dice cuando hay 200 usuarios a qué tasa de transferencia está trabajando. Entonces, primer parámetro que hay que tomar en cuenta al momento de determinar la tasa real de transmisión o la tasa real de velocidad, que también se conoce como throughput, ¿no? Ese es el término que se utiliza, el throughput. Entonces, una red tiene dos parámetros, ¿no? La tasa de datos nominal, que también se conoce como bandwidth, y la tasa de datos real, que es lo que se conoce como el throughput, ¿ya? Entonces, como dice la presentación, el throughput es la tasa a la cual los bits son transferidos entre un receptor y un transmisor, ¿sí? De manera en un tiempo específico, ¿no? Porque el throughput no es permanente, o sea, no es que yo tengo un throughput de 50 megabits todo el día que está funcionando la red. Vuelvo y repito, depende de otros parámetros, ¿no? Entonces, veamos, aquí hay algunas, déjenme ver, ya. Ahora, el throughput va a depender mucho de la cantidad de información que se está transmitiendo, ¿no? Vean, en el primer caso, la tasa de transmisión es obviamente menor a la capacidad del enlace hasta llegar al destino. Entonces, esta es la tasa de transmisión o la tasa a la que está transmitiendo este dispositivo, y esta es la tasa de recepción, si es que lo queremos ver así, de este enlace hasta llegar al destino final. Entonces, gráficamente vemos que esta tasa es mucho menor que la tasa de recepción. Ahí obviamente lo que tenemos es un mejor rendimiento, un mejor throughput, ¿no? El otro caso, el que debemos tratar de que no llegue, porque teóricamente puede darse, y de hecho, si es que no tomamos las precauciones necesarias, se puede llegar a dar, es lo contrario, que yo esté transmitiendo mayor cantidad de información de la que el equipo tiene la capacidad de enviar. Entonces, aquí vamos a tener packet loss, ¿no? Pérdida de paquetes. Entonces, cuando se dé esta condición en que la tasa de transmisión es mucho mayor que la tasa de recepción del equipo, obviamente ahí vamos a empezar a tener problemas de comunicación dentro de la red, ¿ya? Entonces ahí lo que se va a generar es lo que se conoce como un cuello de botella, ¿no? Un enlace que está congestionado, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto nominalmente se puede dar, y de hecho en muchos casos, depende de cómo se diseñe la red, también pasa, hay que tratar de que siempre tengamos esta relación, ¿no? Que la tasa a la que se está transmitiendo, a la que están transmitiendo los hosts, sea mucho menor que la tasa de transmisión de los equipos hasta llegar a los dispositivos finales, ¿ya? Entonces, bueno, esa ha sido la primera partecita de la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a tratar de resolver. Quedó pendiente un ejercicio ayer. No sé si alguien ya lo hizo. ¿Alguien hizo el ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea? Alexis, ¿está por ahí Alexis? Sí, A ver, cuéntame.
intentaste hacer el ejercicio, hiciste, ya sabes cómo hacer. Aunque ayer ya les expliqué qué debían hacer, ¿no? Sí, era con esto del SIMSAM, porque usaba esa tecnología del protocolo 802.15.4. ¿Ya? Ah, Pero, ¿intentaron hacerlo o no todavía? no, o sea, estaba practicando la teoría para Ya, ahí ver cómo resolver, porque no entendía los datos que daba de la temperatura y los otros ya. del tacómetro. Ya vamos a hacer el ejercicio. Camilita, ¿está por ahí? Cintia, buenos días. Dígame, Camil. O sea, sí lo intenté ¿Resolvió? hacer, ¿Intentó hacer? pero sí lo intenté hacer, sino que me confundo un poco con lo del bitrate nominal, porque ahí nos está diciendo que tiene una tasa de bits, pero estaba buscando la información, no la entendí y me estaba complicando porque pensé que era el raw data rate, Ya. tenemos déjenme ver, en las diapositivas teníamos una que nos explicó, pero la verdad no le caché muy bien porque cuando estaba hablando de los sensores y nos da las características, Ya. no sé qué hacer con las características. Ya vamos a Y hacer eso, no se solo, preocupen. ajá, sí. No se preocupe, Camila. Cintia, ¿está por ahí? Sí, dije buenos A días. ver, coménteme, ¿cómo le fue? ¿Revisó? ¿Intentó? ¿Ya tiene Eh, claro cómo hay que hacer? bueno, no muy claro, dije. Bueno, sí estaba investigando, pero creo que había muy poca información acerca de cómo realizarlo, pero Ya. estaba más Ya o van a menos ver en que la... realmente es muy sencillo, ¿no? Ya vamos a hacer el ejercicio tranquilos. Pero lo Ya, importante es que, o sea, uno tiene que tratar de intentar, porque con la información que tienen van a ver que se resuelve sin ningún problema el ejercicio. Gracias, Cintia. ya. Cristian Casa, ¿está por ahí? Cristian, ¿está por ahí? Ha dejado conectado la máquina y se ha ido, creo. Hola, Cristian. Coménteme, ¿cómo le fue? ¿Revisó? ¿Está claro? Sí, él estaba intentando todavía, pero todavía tengo todavía un poco de dudas en qué Ya, nombres y cómo utilizar lo ya mismo vamos lo a que dice revisar. la compañera, en las temperaturas, todo eso. Ya, no hay problema, Cristian. Dayana, ¿está por ahí? Dayana Naranjo. Dayana. Sí, Inge. Hola, Bueno, Dayana, buenos días. Cuénteme, ¿cómo le fue? sí, ¿Revisó? sí, Inge, revisé de igual manera, pero igual no tengo muy claro por lo que Ya, sí investigué y eso, pero sí como que me falta para poder entenderle mejor. ya, listo. Ya vamos a hacer ejercicio este rato. Eh, Stephanie Parra, ¿está por ahí? Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Revisó? Sí, le revisé. Lo que pasa es que los datos que nos da de temperatura y eso, la verdad es que no sé cómo usarlo para poder obtener el ejercicio. Ya, listo. Listo, Stephanie, ya vamos a... les voy a compartir una... Vamos a hacer el ejercicio. Voy a levantar una hoja electrónica, ya les comparto, ya. Para que vean que realmente es muy sencillo. Lo único que hay que es solamente aplicar la lógica nada más. Entonces, voy a regresar al ejercicio. Déjenme ver dónde estaba. Me parece que ahí estaba el ejercicio, ¿no? Ya les comparto el ejercicio. Entonces, todos tenían el material, ¿no? Todos tienen el material. Ahí está. Entonces, la idea es que hay una red vehicular que dice que está compuesta por 40 vehículos. Entonces, vamos a ir sacando datos. Ya, les voy a... Ya. Entonces, vayamos haciendo el ejercicio y ahí me van. Si hay alguna inquietud, algo que no vayan entendiendo de lo que voy haciendo, con toda confianza, por favor. Ahora es cuando en las evaluaciones ya no se puede preguntar. Entonces, déjenme, no sé, un poquito más grande, no sé, está muy grande. Por ahí creo. Sí están viendo, ¿no? Stephanie, ¿sí está viendo? Sí, Inge, sí se ve. Ya, listo. Entonces, decía que hay 40 automóviles, cada uno de los cuales posee un sistema de adquisición de datos mediante sensores, ¿no? Y que cada uno de los sistemas de adquisición de datos
tenía 25 sensores, ¿no? Habían 25 sensores, ya. Entonces habían sensores de temperatura. No más. Ya, había tacómetros, que son los sensores que miden las revoluciones por minuto, ¿no? Tacómetros, ya. Había un sensor de flujo de aire. Esto maneja mucho los motores. Y había un sensores de proximidad. Ya, entonces, cada uno de los sistemas de adquisición que tenían los vehículos tenían estos 4 tipos de sensores. Entonces, según lo que está en el ejercicio, veamos, habían 7 sensores de temperatura, 6 tacómetros, me parece que eran también 6 de flujo de aire, 6 de flujo de aire y 6 de proximidad. Ya, hasta ahí, no hay nada del otro mundo. Ahora, lo que necesitamos llegar a determinar, porque ahí estaban las condiciones, ¿no? Y me decía cuáles son los rangos de medición de cada uno de los sensores, que a la final es la información que me está pasando cada uno de los. Vamos, esto más pequeñito. Digamos, esto era de menos 50. Vémosle por acá. De menos 50 hasta 100, ¿no? Esto medía. No, pero no, esto no tiene que ser igual. Vamos a poner como caracteres para que no me dé problemas. Desde menos 50 hasta 100. ¿Ya? Lo otro decía que el tacómetro podía pasarme datos de entre 0 y 10.000 revoluciones, ¿no? 10.000, ahí está. El de flujo de aire tenía la capacidad de medir, pongámoslo por aquí, de 0 metros por segundo hasta 220.000, decía. 1, 2, 3. Y el de proximidad entre 0 y 50, ¿no? Metros. Listo. Y decía además que el de proximidad entrega la información en centímetros. ¿Recuerdan? Ya, dejémoslo esto sin. Ya está. Ya la voy a ir haciendo, ¿ya? Ya, entonces, lo que necesitamos llegar a determinar es cuántos bits de información genera cada uno de los sensores para poder enviar la medición. Entonces, supongamos que un sensor mide, se me ocurre, 40 grados centígrados. ¿Ya? Otro sensor mide 80 grados centígrados. Y otro sensor, no sé, por ahí, por alguna situación extraña, me da una lectura de menos 40 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, la idea es que con esta información de los rangos de medición, yo debo llegar a determinar el número de bits, que hace transmitir para poder enviar la señal de la temperatura. Entonces, para poder yo representar desde 0 a 100, ¿cierto? Desde 0 a 100, desde 0 a 100. Realmente desde 0 a 100, ya van a ver por qué. Para poder yo representar en bits una cantidad desde 0 hasta 100, necesito 7 bits, ¿no es cierto? ¿O no? Stephanie. ¿Está por ahí? Sí, ¿Necesito 7 bits, sí o no? creo que sí, porque después cuando son negativos en la temperatura nos dice que utilizamos un bit. Sí, pero ¿por qué 7? Porque solo creo que podemos enviar 8 bits, entonces uno sería del signo. No, porque, bueno, el número de bits que tú puedes enviar depende de la información, ¿no?
Puedes enviar la cantidad de bits que necesites. Pero claro, esto es 7. ¿Por qué es 7? Camila está por ahí. ¿Por qué es 7? Sí, según me acuerdo, creo que esto es de digitales, que 2 a la 7 nos da 128 Exactamente, claro. y eso. Claro, Ajá. porque 2 elevado a la... Porque recuerden que estamos hablando de bits. Entonces, con 7 bits yo puedo tener 128 combinaciones. Entonces, de esas 128 combinaciones, ¿cuántas combinaciones necesito? 100. ¿Sí? Desde el valor 0 hasta el valor 100. Eso necesito, ¿ya? Entonces, pero claro, no hay un número que me dé como número de combinaciones 100. De hecho, el número más cercano es 128, ¿no? Porque si utilizo 6 bits, acuérdense que esto sería solamente 64. Y ahí está fuera del rango de medición. Entonces, claramente, como dice Camila, es 7 por el número de combinaciones. Recuérdense que la información se transmite en bits. Y recuerden el sistema binario. Pues por eso, básicamente, ¿ya? Entonces, como decía Stephanie, lo que dice es que vamos a medir desde menos 50 hasta 100. Pero entonces yo lo que hago es, a los 7 bits de información, permítame un momento que me está llamando el director de la escuela. Muchas gracias, una llamada del señor director. Dice que hay que, bueno, terminemos el ejercicio, ya nos van a pasar el enlace para que por favor se conecten a las conferencias que están realizándose en este momento, ¿ya? Entonces, terminemos el ejercicio, nos tomará unos 5 minutos más. Entonces, les decía, las combinaciones o el número de bits que me hace falta para poder representar estos valores decimales de 0 a 100 es de 7 bits, porque 2 elevado a la 7 me da 128 posibilidades, que está dentro de esto. Como el sensor también mide temperaturas negativas, y además el ejercicio decía que tome en cuenta que un bit va a representar el signo, entonces claramente necesitamos 8 bits, ¿sí? 8 bits, para poder transmitir o para poder enviar la información de la temperatura. Con 8 bits, listo, está resuelto el tema de la temperatura. ¿Ya? Pero cada uno de los sistemas de adquisición no tienen un solo sensor de temperatura, sino tienen, en este caso, 7 sensores de temperatura. Así es que la cantidad de información o la cantidad de bits que se deben transmitir para poder enviar, ¿sí? Para que cada vehículo envíe la información de la temperatura hacia el sistema central, son 56 bits, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, facilito. Lo mismo para el caso de los tacómetros. O sea, yo necesitaría determinar la cantidad de bits que me hace falta para poder representar 10.000. ¿Cuántos bits es? Dayana. ¿Está por ahí, Dayana? Sí, Inge. ¿Cuántos bits necesito para poder representar hasta 10.000? 2 elevado a la 4 me da 10.000. A la 10. No, no, 10.000. a la 10 es 1024. Sí. Entonces hagamos 2 elevado, me parece que es a la 14, veamos. A la 20 creo que es. A la 14 Sí, de ahí. Porque a la 2 elevado a la 13 me debe dar 8.000 y algo.Í está, 8.192. Entonces 2 elevado a la 13 no me sirve porque es 10.000. Entonces necesito tener suficientes posibilidades, ¿no? Entonces es 2 elevado a la 14. Con 14 bits tengo la posibilidad, ahí está, 10.000, 16.000. Con 14 bits puedo representar estos valores. Claro, vamos a tener combinaciones que nunca utilizaremos porque la precisión que tiene este sensor es solamente hasta 10.000 metros, ¿no? Entonces, igualito aquí, ¿no? Sería 14 multiplicado por el número de sensores. Ahí tienen ustedes. Vuelvo y repito. ¿Eso qué significa? Que para que el sistema de adquisición pueda transmitir la información de todos los tacómetros necesita 84 bits, ¿ya?
Y lo mismo para el resto, ¿no? Ahí está, el flujo de aire era 220.000, eso significa, déjenme ver, me parece que es 18, veamos. Sí, ahí está, 18 es, ¿no? Porque con 18 tengo 262.144 posibilidades. Obviamente que con 17 debe ser la mitad, veamos, 2 elevado a la 17. Claro, ahí está, 131.072 posibilidades, que ya no entraría dentro del rango que necesitamos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya, 2 elevado a la 18. O sea que necesito, por cada sensor, necesito tener 18 bits o necesito utilizar 18 bits para poder enviar la información. ¿Ya? Entonces, el número total de bits, ya saben, igualito, el número de bits de un sensor por el número de sensores, obviamente. ¿Ya? Listo, gracias, Dayana. Cintia, ¿cuántos bits? ¿Cuánto sería aquí? Para el sensor de proximidad. Ahí solo es de 0 a 50, me parece, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuánto sería? A las 6, a las 6. Ah, ya. Cristian, Casa, ¿está bien? Lo que acaba de decir Cintia, ¿está bien? Sí, que no da la serie, vale, está. Ya, ¿seguros? Dicen centímetros. Francisco. Hay que considerar que dicen centímetros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que dice es que aquí en la teoría dice que el valor que está entregando el sensor está en centímetros. Entonces, las posibilidades que realmente existen mide, claro que mide hasta 50 metros, pero me va a entregar en términos de centímetros, o sea que el valor aquí sería de 0. Realmente lo que me entrega el sensor sería de 0 a 5.000, de 0 a 5.000. Entonces, me parece que es 12, déjenme ver. 12, ¿no? No, más. 12 es 4.096. 13, ¿no? Cintia, 13, ¿no? Sí, de 13. Claro, ¿por qué es 13? Sí, porque no me acordé de la transformación. Por eso, por favor, en las evaluaciones lean el ejercicio. O sea, yo siempre les recomiendo, no nos mecanicemos, ¿sí? Ustedes, la peor equivocación que pueden cometer en cualquier asignatura es mecanizarnos, o sea, es aprender el proceso de manera mecánica. Lean el ejercicio, revisen, desen unos tiempitos para ir revisando e ir buscando soluciones al ejercicio. Y cuando ya estén seguros, empiecen a resolver el ejercicio. Bueno, igualito aquí, ¿no? De 13 por 6, porque son 6 sensores. Ya, ahí está. Entonces, ahí está el total sería esto, ¿no? Entonces, cada segundo debería estarse enviando esto. Claro, datos que nos faltan en el ejercicio. La tasa de muestreo. ¿Ya? Eso no hemos puesto en el ejercicio. ¿Ya? O sea, lo que estamos aquí asumiendo es que la información se envía una sola vez. Eso nada más. Entonces, se genera una vez, porque no nos dice, no hay como dato del ejercicio cuál es la tasa de muestreo. Entonces, digamos que nos dice que el sistema tiene una tasa de muestreo de 2 segundos. Entonces, yo debería hacer estos cálculos basados en esa tasa de muestreo. Pero para el ejercicio que está planteado no hay ninguna tasa de muestreo, así es que lo vamos a hacer como lo estamos haciendo en este momento, asumiendo que se transmite una sola vez, ¿ya? Entonces, ahí está el total de bits que necesita un vehículo, ¿sí? Un vehículo para poder transmitir la información. Como hay 40 vehículos, entonces necesitaríamos multiplicar esto por 40, ¿no? O bueno, más que por 40, ahí está, por nuestra... Esa es la cantidad total de bits que se está transmitiendo dentro de la red. Cada vehículo envía 326 bits. Como la red está compuesta por 40 dispositivos, por 40 nodos, que en este caso son los vehículos, entonces la red está transmitiendo 13.040 bits, ¿ya? Recuerden que la tasa nominal era 200 kilobits, o sea, 250.000 bits por segundo, ¿no? Eso es lo que realmente transmite. O lo que decía
el ejercicio o la teoría de la tasa nominal. ¿Ya? Entonces, la primera parte, la segunda la hacen ustedes, yo les voy a explicar cómo hacer la primera. El porcentaje de uso de la red pide, ¿no? Determine el porcentaje de uso de la red si todos los 40 automóviles están transmitiendo datos, ¿ya? O sea que nosotros ya llegamos a determinar cuántos bits se transmiten cuando todos los 40 vehículos están transmitiendo. Ya sabemos que en la red está pasando 13.040 bits, ¿ya? Entonces, decía, cuando todos los bits transmiten datos y si se considera un uso real del 80% del bitrate nominal, de la tasa nominal de transmisión, del estándar 815.4. O sea, este es el bitrate nominal. Lo que me está diciendo es que consideremos solamente el 80%, 0,8. Ya, ahí está. O sea que esto es lo que realmente esta es la tasa con la que vamos a trabajar. Si yo quiero calcular el porcentaje, facilito, ¿no? Ya sabemos, porcentaje de utilización de nuestra red ahí. En este caso de esa red, y tiene mucho sentido lógicamente, y ya ni siquiera hace falta que les indique esa fórmula, ¿no? Pero por lógica, ¿cómo yo calculo el porcentaje de utilización de un sistema de comunicación? La información que necesito transmitir sobre la información que puedo transmitir, o la cantidad de información que puedo transmitir. Según nuestro ejercicio, lo que se necesita transmitir es esto. 13.040 bits. Y la capacidad que tiene la red nominal es esto, el 80% de la tasa nominal. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿cierto? Si yo a esto le pongo como que me muestre en formato de porcentaje, ya tengo el nivel de utilización. Ahí está, vean, chicos. Sí. Con esos datos, con esas condiciones que nos dio el ejercicio, entonces el porcentaje de utilización es del 6,52%, o sea que todavía tenemos la red para largo, o sea, podría utilizar muchísimos. Podríamos tener redes con más nodos, o podríamos tener esta red con más dispositivos de adquisición de datos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma muy simple que se utiliza en primera instancia para determinar si es que hay o no hay congestión. Pues claramente aquí no, claramente el sistema está sin ningún indicio de congestión. La red está 6,25, 52. Vean, hay un 93.48%. Bueno, vamos a dejarle dejémosle como formato general. Ahí está, un 93.48% que la red no se está utilizando. O sea que no existe congestión para nada. No hay una regla que me diga cuál es el porcentaje máximo de utilización antes de que se considere congestión. Más bien eso depende mucho de las aplicaciones y de los usuarios. Pero en términos generales, una red que supere el 80% de uso ya es una red que necesita atención, ¿sí? Que está justo en el umbral para comenzar a tener problemas, ¿ya? Entonces, teóricamente, vuelvo y repito teóricamente, en la práctica va a depender mucho de las aplicaciones que nosotros tengamos. Una red que específicamente esté pasando videoconferencia, telepresencia, voz sobre IP, y por la cantidad de usuarios y las tecnologías y protocolos que se utilicen, probablemente una red que tenga tal vez el 60% ya comience a dar problemas. Entonces, por eso digo, no es una regla general. Más bien en las redes ya depende muy específicamente de las condiciones puntuales de cada una de las redes. Pero nosotros aquí para los ejercicios que hemos de hacer vamos a asumir ese valor teórico. Teóricamente cualquier red que supere el 80% de utilización es una red que está en el umbral, está a punto de empezar a congestionarse. Entonces, recordarán nada más ese dato. Ya. Y el tiempo de servicio, lo que hay que hacer es una regla de 3, ¿no? El otro apartado de calcular el tiempo de servicio, lo que hay que hacer básicamente es, vamos a hacerlo para la combinación de 40 autos con el 80%. Acuérdense que habían ahí, la condición era el tiempo de servicio de la red cuando 10 autos, cuando 10, 20 y 40 autos transmiten datos, y además se considera un uso del 50, 80 y 100%.
Entonces, hay una combinación de los 40 autos con el 80%, ¿no? Entonces, hay que hacer una regla de 3 nada más. Que sería, si en un segundo se transmiten 200.000 bits, ¿en cuánto tiempo se transmiten los 13.048 bits? Entonces, normalmente ese tiempo se mide en milisegundos, ¿no? Entonces, la idea sería dividir el número, igualito aquí, ¿no? Dividimos el número de bits que se transmiten para el número de bits que yo puedo transmitir. Y esto luego multiplicamos por 1000. Entonces, ahí tendríamos el tiempo en milisegundos que la red tardó déjenme multiplicar esto por 1000. Y ahí ya tenemos 65.2 milisegundos, ¿no? Ahí está. Eso es lo que, en estas condiciones, en las condiciones que acabamos de realizar, la red se tarda para transmitir 62.5 milisegundos. Son tiempos bastante aceptables para la comunicación. ¿Ya? Entonces ya el resto ya son combinaciones que ustedes tienen que ir haciendo con el nivel de utilización nada más. ¿Alguna pregunta? Sí, yo hice una consulta. Dime. Inge, en el caso para sacar los bits, no sería en este caso de hacer, por ejemplo, si todos fueran unos para el caso de 6 bits, daría en total contaría hasta el 0, del 0 hasta el 127. ¿Ya? Y más el bit de signo no sería 7 bits. O directamente le hacemos como que va a ser 1, 0, 0, 0, 0 para que dé 128. Es que son las combinaciones, Steven. Recuerda que Ya. tú tienes con 7 bits, la primera combinación es 0000 y luego la 0001 y así Sí, sustantivamente. pero con 6 bits también contaría del 0 al 127. Porque sería 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. No estamos hablando de la transformación del número binario a decimal. Ya. Lo que tú estás haciendo es la transformación del número binario a decimal. Sí. Lo que yo necesito es el número de combinaciones. ¿Cuántas posibilidades tienes de representar con 6 bits? Ya. Entonces ahí no sería de hacerle de 50 a 100, sería solo los 50. ¿Cómo es? Las 50 combinaciones. No, porque es de menos 50 a 100. Y de menos 50 pasas por el 0 o no pasas por el 0. Pero la cuestión que dice que el primer signo, ¿cómo es el primer bit desde el signo? Entonces, por eso tengo Claro, pero eso solamente me indica si la lectura que va después es positiva o negativa, nada más. Ya, gracias, Inge. Esa era mi consulta. Entonces, siempre toma en cuenta, Steven, el valor mínimo de representación y el valor máximo de representación. En este caso, como el sensor dice que mide de menos 50 a 100, obviamente los valores reales serían de 0 a 100. Ahí está el 50. Y si le añades el bit, el primer bit, bueno, eso ya es parte de programación, ¿no? Tú defines si el primero o el último bit representan el signo. A la final hay un bit dentro de esa cadena que representa el signo. Entonces el sistema tendrá que ir a buscar el primero o el último bit, si es que es así. Si el primer bit está en 0, la lectura es positiva. Esas podrían ser las condiciones. Si el primer bit está en 1, la lectura es negativa. ¿Me entiendes? Sí, Inge, ya entendí. Ya. Pero ahí también hay una cierta duda. Entonces, ¿no sería 150 combinaciones para el primero? No, pues, ¿cómo va a ser 150 combinaciones? Porque dijo que contaba de menos 50 al 100, entonces Por pasa eso, el pero 0. es que, Steven, lo que tú no entiendes es que el primer bit representa el signo. Sí. Ya, que lo siguiente, la lectura. Entonces, Claro. ¿el 50 está o no está dentro del rango de 0 a 100? Sí. Entonces, ¿dónde están las 50 combinaciones? Por lo que está contando desde 50 y empezaría desde 50 al No 100. cuenta Eso me desde hacía 50, la Steven. duda. No cuenta desde 50. ¿Desde dónde cuenta? De 0 a 100. Ya, Inge, gracias. En ese rango está el 50, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿cómo tú le dices al sistema esa lectura es negativa? Le pones un bit adicional. Sí. Claro. Ya solamente por tema de programación. Tú a la final, los sistemas de Internet de las cosas, le programas. Las redes vehiculares son programadas. Entonces, tú le dices, si el primer bit vale 0, los otros 7 bits, la combinación de los 7 bits es la lectura positiva que me está pasando el sensor. Si el primer bit vale 1, ¿sí?
la lectura es negativa, o puede ser viceversa, ¿no? Si es 0 es negativo, si es 1 es positivo, eso ya depende de cómo se programe el sistema. Pero a nosotros lo que nos interesa es determinar con cuántos bits necesito para representar los valores del 0 al 100. Ya. ¿Cuántos bits vas a necesitar? 7. Porque cada una de las combinaciones, la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 bits, representan la temperatura 0. La temperatura, el valor 0, 0, 0, 0, 0, 1 representa 1 grado centígrado. Y así, la 0, 0, 0, 1, 0, 2 y así sustantivamente. Ya, Inge, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Les voy a, entonces, como les decía, por solicitud del señor decano, tenemos que asistir a esas charlas. Les voy a pasar el enlace que me acaba de pasar el ingeniero Romero. Entonces, y la próxima semana les pregunto algo de la charla, así es que por favor asistirán. Yo también voy a estar en la charla. Les paso al chat. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Francisco, confírmeme si está viendo. Silvana, confírmeme si está viendo. Sí, ya estoy. Entonces, por ahora terminamos la clase ahí. La siguiente semana empezamos a revisar ya el modelo OSI. Revisarán la teoría, ahí está. Quería avanzar un poco, pero bueno, hay la disposición de que nos tenemos que conectar a ese enlace para las conferencias. Entonces, por favor, asistirán la próxima semana. Les voy a preguntar algo sobre las conferencias. Listo, muchísimas gracias y nos vemos ahí en la conferencia.